están siguiendo el streaming. Hoy es el primer año, hacemos el primer año en Apple Tree Bytes. Hace un año empezábamos con Roberto Carrera, seguimos aquí, seguiremos bastante más y tenemos a Mara Abad hoy. El tema que acordamos con Mara Abad era hablar sobre contenidos, sobre la batalla por la percepción y la atención, cómo los contenidos podían captar la atención, mantenerla, retenerla, cuáles eran las claves de todo eso. Entonces, Mar es una periodista a todo terreno, tiene experiencia profesional que la ha llevado hasta Atlanta a CNN Plus y desde hace un tiempo es la socia fundadora de la revista Yorokobu, además de ser redactora jefe, y también es socia fundadora de la empresa Brown & Roses. Estamos encantados en Apple Tree que haya venido hoy y os dejo con ellas. Los que estáis en streaming podéis hacer preguntas para después por medio de Twitter y Mar estará encantada de responderla. Muchísimas gracias, Mar. Hola, buenas tardes. Os he escrito un cuento y dice así. Hace muchos, muchos siglos, antes incluso del Imperio Romano y de la civilización griega, la información viajaba de boca en boca. Así pasó el conocimiento de generación en generación y así ha ido haciendo avanzar a la humanidad durante toda su historia. También había textos escritos, pero eran muy pocos y solo accedían a ellas las clases más altas. En el siglo XV, con la invención de la imprenta de Gutenberg, la escritura se empieza a extender. La letra impresa comienza a hacerse más solemne. Parece que lo escrito es más real que lo oral. Los libros y las publicaciones alcanzan tiradas cada vez mayores. El culmen llegará con los medios de comunicación de masas en el siglo XX. Los grandes periódicos se hacen tremendamente poderosos. Ellos dicen qué es la realidad y qué es invisible. Ellos dictan la conversación mundial. Pero la tecnología digital dinamita ese nuevo orden de las cosas que había hecho de los medios de masas el llamado cuarto poder. Los programadores, desde el anonimato de sus habitaciones, desarrollan tecnologías que pulverizan las puertas blindadas de los grandes medios. Hoy, cada móvil es una cámara y un micrófono. Cada ordenador es un medio de comunicación. La información vuelve a sus orígenes, solo que esta vez lo hace en formato digital. Por supuesto, hay voces más altas que otras, pero la hegemonía en la conversación ha muerto. La información cotidiana, la conversación en los círculos más próximos, vuelve a ser oral. La diferencia hoy es que está escrita en una red social y registrada digitalmente para siempre. Pero la actitud es la misma que hace tantos siglos, oral. Los optimistas dicen que la libre circulación de la información ahora hace el mundo más democrático. Los pesimistas dicen que el control absoluto de los datos ahora nos hace más esclavos. Sea como sea, este nuevo escenario ha hecho emerger otras voces. Voces imprescindibles para una aspiración innegociable, la libertad y la diversidad del pensamiento. Ese es el cuento que os he traído hoy, que os escribí para vosotros. Y como cuento aquí, en realidad está lleno de unas cuantas teorías que me gustaría contaros y que me gustaría reflexionar con vosotros, porque al fin y al cabo son cosas de las que hablan ahora filósofos, antropólogos, comunicadores, y que sí que pintan bien el marco de cómo está cambiando todo en la comunicación. Por cierto, me he traído a Nietzsche y a Galileo para que nos ayuden a pensar. Y una de las teorías que había metido en mi cuento es una teoría sobre los medios sociales. Me gustaría plantearos si pensáis que son realmente una novedad o si es algo que tiene ya mucho tiempo. ¿Alguien me quiere decir lo que piensa? Si los medios sociales es una de las grandes novedades del siglo XXI o viene de antiguo. Yo creo que es intrínseco al ser humano. La comunicación social, es parte de nuestra evolución. Pues esta teoría, el editor digital de The Economist, que se llama Tom Standage, precisamente hoy publica en Inglaterra su libro que se llama Writing on the Wall, y en él explica esta teoría. Lo que él dice es que los medios sociales, entendidos como soporte donde se transmite una información de una persona a otra,
donde alguien ha seleccionado ciertos datos para ti, que es lo que ocurre en los medios sociales actuales, en Facebook, en Twitter. Es algo que viene muy de antiguo, es algo que pasaba con las cartas, con las postales, con los CDs, con las cintas. Tú grababas, igual que ahora haces una playlist en Spotify y la compartes o la regalas a alguien. Antes grababas tus canciones en una cinta y la dabas, pues a lo mejor hace 30 años, pero es que en la época romana también se escribían esos diarios y esas cosas para compartirlo. De hecho, lo que dice Stan Getz es que los medios sociales nacieron con el Imperio Romano. Ellos fueron los que empezaron a escribir, hicieron las actas, con todo lo que hablaban en los foros, hacían libros. De hecho, se creó una gran clase, bueno, más que clase, era como un estrato de esclavos que se dedicaban a copiar libros, que eran los escribas. Y todo eso surgió ahí. Cuando tuve la suerte de entrevistarle para que me explicase su teoría, le dije Roma y los griegos, ¿no? ¿Qué pasó en Grecia? Y él me explicó que en Grecia no les gustaba nada escribir y lo que realmente admiraban era la comunicación oral. De hecho, los grandes de la retórica son los griegos. Sócrates, Platón, en el Fedro de Platón hace una defensa a muerte de la oralidad porque decía que si tú tienes que aprender algo y tienes que explicarlo bien, el conocimiento va a quedar mejor que si lo escribes, porque si lo escribes ya pues te olvidas, si lo dejas ahí, te confías y no lo trabajas. Eso que dijo en su día Platón se parece a una teoría actual que quizá hayáis oído también de mucha gente que dice, ¡guau! Es que desde que está Google nos vamos a volver estúpidos, porque como ya no retenemos nada, no memorizamos nada, todo está en Google, pues ¿para qué, no? ¿Para qué vamos a estudiar si todo está allí? Bueno, pues yo creo cada uno que piense lo que piense, pero yo creo que es importante todo, ¿no? Memorizar, saber hablar, saber escribir, que esté Google y que tenga ahí todo el conocimiento. Y esa es su teoría. No sé si queréis comentar algo, porque como os dije al principio, me gustaría que fuese una reflexión conjunta. Yo como periodista no tengo mis teorías propias, de hecho incluso de lo que escribo os cuento, ni defiendo ni voy contra ella, pero sí que me gusta continuamente sacar información para que sea un poco la pelota con la que juguemos y que de ahí nos ayude a pensar más. Yo lo único que pediría es que si alguien tiene alguna pregunta o intervención, lo hacemos con el micrófono para que la gente en casa no vea. No, decía que lo haremos a través del micrófono para que la gente que esté... Perfecto, sí. ¿Algo? ¿O pasamos a la siguiente y comentamos la siguiente? Pasamos. Siguiente. Los medios de masa, los grandes medios de comunicación de masas, los del siglo XX, New York Times, las grandes cadenas, ¿son una excentricidad histórica? ¿Son una anomalía en la historia? ¿Qué pensáis? ¿O contesto yo, que me lo sé? Bueno, pues esta teoría también es de Tom Standage. Y él lo que dice, es un estudioso, lleva muchísimos años estudiando comunicación, periodismo, redes sociales, medios sociales. Él plantea que durante toda la historia siempre la comunicación fue pasando a través de canciones, a través de libros, a través de libelos, a través de revistas, a través de diarios, pero nunca, hasta hace 170 años, hubo grandes medios de comunicación como los que conocimos a final del 20, ¿no? que de hecho eran grandes emporios y eran un poder brutal, como decía en el cuento, realmente el cuarto poder. Y es así de terrorífico, los medios de comunicación ya no eran transmisores, eran poderes, que además estaban aliados con los poderes, eran casi como un brazo armado de los poderes económicos y los poderes políticos. Entonces, lo que él plantea es, bueno, que eso, si te paras a pensar todo el recorrido histórico, no llega a ser ni siquiera 2 siglos, porque empezaron en el siglo XIX a tener las grandes tiradas, a reunir grandes audiencias, pero eso nunca pasó antes. Y por supuesto alerta del peligro que tiene. De hecho, si pensáis en los flujos de información de las agencias, de grandes agencias de información, es terrorífico. Ahora mismo, si pensamos en las grandes que son AP, Reuters, Bloomberg en información económica, ¿cuál más? Y esas son las que están generando toda la información que luego a muchos países
Y no vale que son internacionales, son anglosajonas y pertenecen a ciertas personas. Entonces, bueno, pues creo que esa reflexión también es importante porque, aunque lo sepamos, creo que no debemos olvidarlo. Y como él decía, y os leo aquí un parrafito de la entrevista que le hice, porque me parecía muy interesante. Él dice: la industria está siendo remodelada por la tecnología. Lo que están haciendo, curiosamente, es debilitar los modelos de negocio de los medios masivos y llevando de nuevo a la industria a modelos más dinámicos, independientes y reflexivos de la era anterior a la industrialización. Por supuesto, yo no creo que aquí tengamos que hablar de buenos y malos ni de idealizar, pero sí es verdad que está bien ser críticos con lo de ahora, con lo de antes y sobre todo mirar hacia atrás, porque te das cuenta que lo del eterno retorno no es tanta tontería. Podemos encontrar mucha sabiduría en el pasado y muchas cosas que se vuelven a repetir. Esos periódicos de los que hablaba Tom, que eran más dinámicos y eran un poquito más independientes en el siglo XVII, en el siglo XVIII, son fundamentalmente anglosajones y son los periódicos que se hacían pues con un editor y colaboradores, amigos, y ahí no había tanta diferencia como ahora entre quién edita, entre el editor, el colaborador, el lector, sino que había más comunicación, como está pasando ahora con los blogs y como está pasando ahora con los medios más pequeños. Entonces ahí también vemos que hay una cierta vuelta a fórmulas anteriores que funcionaron durante unos siglos. Es más, hay gente como Assange de Wikileaks, que él dice, pues echaba un poco de menos los periódicos de esa época porque antes se reunían más pues, a sindicatos o a gremios y los medios de comunicación no eran absolutamente tan verticales ni difundían de una manera tan directa. Entonces la gente se reunía en torno a un medio y ahí salían muchos movimientos, salía activismo, la gente luchaba por sus intereses, tenía también un fin más social que, por ejemplo, lo que estuvimos viviendo a final del siglo XX. Eso se asemeja bastante a lo que está pasando ahora con los blogs. Los blogs están cumpliendo esa función que tenían muchos periódicos en el siglo XVII. ¿Algún comentario antes de pasar a la siguiente? ¿Qué pensáis? ¿Habíais oído esta teoría de la excentricidad histórica de los medios de comunicación de masas y que había sido una cosa muy corta en el tiempo? Y supongo que lo que sí habríais oído es los peligros que acarreaba, porque la información estaba realmente pues en poquísimas manos y eso no había pasado nunca antes en la historia y eso es un dominio muy peligroso. Siguiente, entonces. Venga. La siguiente es el paréntesis Gutenberg y es un planteamiento de ¿estamos volviendo a la oralidad? ¿Alguien ha oído hablar del paréntesis Gutenberg? ¿Conocéis esa teoría? Es una teoría también de la que hablan antropólogos, filósofos y comunicadores. Y lo que dicen, estudiando la historia, es que la mayor parte del tiempo la comunicación ha sido oral y solamente se interrumpió con la imprenta de Gutenberg, porque antes de Gutenberg había otras imprentas, pero al final la que se extendió por Europa fue la que inventó Gutenberg. Y las comunicaciones eran más fluidas. De pronto se para todo, la mayor parte de la información y la comunicación se va a una imprenta, lo que hace es que se retrase el proceso, que ya no haya tanta capacidad de modificar, de colaborar, de hacer remixes, de que haya una interacción entre las personas que están hablando y que luego pasará la información a otras personas. Incluso el propio formato del libro ya te está obligando a que trates la información de una manera, a que esto no cabe aquí, esto así, entonces hay que acortar. Y esto ha sido una cosa pues, que ha pasado en los últimos 5 siglos prácticamente. Ya en el 20, con la expansión de la televisión y de la radio, se volvió a la oralidad, pero con Internet se ha potenciado muchísimo más, porque aunque sea escrito, en realidad son conversaciones escritas. De todo lo que hay en Internet, por supuesto hay cosas que son escritas y que siguen el mismo formato y las mismas formas de la escritura, pero por ejemplo si entramos a una red social o si vemos muchos blogs,
realmente es como si fuese una conversación escrita y es igual. Y además, si vamos viendo las líneas, hay varias personas que intervienen, hay varias personas que están modificando la información, está muchísimo más viva y más activa. Entonces, bueno, a mí también me pareció muy interesante y hay un periodista que se llama Bernardo Gutiérrez que lo escribió en un parrafito y me gusta mucho cómo lo cuenta, os lo leo. Él dice: llevamos 5 siglos presos en el formato libro, en un sistema editorial de objetos físicos, en una red de saber encerrada en bibliotecas que nos apartó de la oralidad y la performance ancestral de la cultura. La imprenta de Gutenberg nos apartó de la oralidad. Ahora, entre átomos y bits, estamos en el punto de mutación. La cultura digital supone una vuelta a la oralidad, a la interacción, a lo colectivo. Y yo ahí creo que llevan razón. ¿Algún comentario? Esto va a ser una reflexión conjunta. Nos queda una teoría más. Yo, hasta que se anime alguien más, quería decir que de todos los conceptos que has presentado, ese me parece como el más antisistema, ¿no? O sea, decir que Internet y las redes sociales y las nuevas formas de comunicación son sociales, o digamos que están abriendo a la oralidad y a la interactividad entre personas, es bastante contracultura en estos momentos, ¿no? Porque parece que Internet y las redes sociales lo que hacen es aislarnos, ¿no? Yo solo creo que hay una diferencia, pero creo que es muy importante, y es que no estamos presentes físicamente. Y eso Internet no lo termina nunca, ni con la imagen. No estamos en el mismo espacio físico, y eso, creo que nos guste o no, no se va a poder conseguir. Es verdad, lo que pasa es que puede ser un buen complemento, porque también es cierto que muchas veces tú tienes conversaciones en Internet y acaban en persona, o muchas veces no podrías hablar con alguien que está en Indonesia y gracias a Internet puede. Entonces, yo creo que no hay que sustituir, es un complemento. Tienes la parte personal, que por supuesto es imprescindible, y luego se puede complementar con una parte digital, que yo creo que a día de hoy también es imprescindible. ¿Algo nos suena? Ya no sé qué pasa. Bueno, y vamos a por la siguiente. Pues no. No, de momento no. Ahí, momento. ¿Volvemos? Ay, yo creo que está haciendo mal la conexión. Si puedo meter baja yo... Claro, sí, claro. Sí. Claro. Bueno, yo no sé si se oye, sí. En líneas generales me parece que has dicho cosas bastante interesantes, como lo del paréntesis Gutenberg con la excentricidad esta de los medios de masas, pero sí que me parece que hay un poco de esta teoría sobre el libro. El libro crea comunidad también, y el libro crea oralidad. De hecho, uno comenta lo que ha leído, y de hecho hay estudios que dicen que cuando uno lee, también habla. De hecho, hay un diálogo interior consigo mismo. Y tampoco es que sea consigo mismo y que sea uno solo, porque cada uno es muchas personas. Entonces sí que creo que el libro no es algo tan cerrado, un callejón sin salida, tan... De hecho, también crea lo que se llamaba la República de las Letras, ¿no? Donde gente que había leído los mismos libros podía entenderse más allá de las fronteras. Entonces yo no me gustaría ser tan injusto con el libro. Creo que es un artefacto que todavía puede dar mucho de sí y que no está reñido con la oralidad. También es un poco el responsable de que hablemos en primera persona, ¿no? Que digamos yo, ¿no? Eso ha sido el libro, y es muy importante que para poder hablar con voces distintas haya muchos yoes, que alguien se atreva a decir yo pienso tal y otra persona diga no, pues yo pienso esto otro. Antes la oralidad muchas veces era repetir ciertas letanías o doctrinas o liturgias y no había lugar para la individualidad. Ese es Muy interesante, sí. Sobre el libro yo lo defiendo a muerte, o sea que ahí no vamos a discutir no solo el libro, sino la revista impresa, por eso la seguimos haciendo, ¿no? Yo creo que todo puede convivir. Yo creo que esto en general son teorías también que nos invitan a pensar, por supuesto que no hay que demonizar al libro, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que el libro al principio estuvo en las clases más altas, igual que la oralidad, la retórica, estuvo en las clases más altas o fue cosa de una minoría. Entonces yo creo que, extendiendo
conociéndote más y si entramos al detalle, por supuesto, ¿no? Es como, hay muchas cosas importantes que se ha hecho con el libro, pero esto es una crítica y son unas teorías que te hacen pensar y que, bueno, pues hay una parte que yo sí creo que es muy interesante para tenerlo en cuenta, y cuando trabajas con la información todos los días sí que ves que hay cosas que son así, pero claro, o sea, no todo es blanco y no todo es negro, pero creo que como contexto sí es interesante, sobre todo para entender, pues, en el flujo de información que estamos viendo tus, también un poco para estar en su mismo, o sea, en su misma onda de comunicación, ¿no? Es como no puedes apartarte. Yo creo que ahí sí que ha habido un fallo importante de los grandes medios tradicionales de toda la vida, ¿no? Es como no me bajo de mi bastión porque yo he sido poderoso y voy a seguir siendo poderoso pase lo que pase. Pues mira, no. Y además es que no lo decides tú, lo deciden los demás por ti. Entonces, por eso, o sea, yo creo que es bueno, y como os decía al principio, o sea, yo lo que os traigo aquí es para que pensemos. Ni defiendo ni niego, ¿no? Pero sí que creo que es bueno que veamos y que nos haga pensar. Y seguimos con la memecracia. ¿Os suena? ¿Concepto de memecracia? Sí. Hay un libro, ¿no? Un libro de Delia Rodríguez, una periodista. Ella lo que plantea es la importancia que están teniendo ahora los memes, sobre todo en el ámbito digital, porque los memes, que ella lo define como ideas contagiosas, supongo que aquí todos sabéis lo que son, ¿no? Todas las ideas, el hola que hace y todas las ideas que van pasando rapidísimo por internet, y no solo que van pasando, sino que van mutando y que se van mezclando. O sea, esa es la diferencia también entre un viral y un meme. Un viral pasa tal cual es y va recorriendo camino, pero sin alterarse. Un meme sí es una cosa donde colabora más gente, donde se hacen remixes y ahí también interviene muchísima más gente. Esta foto que os he puesto aquí, ¿la conocéis? ¿La habéis visto? Prácticamente todos, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que quería yo hablar de los memes, porque aparte de la rapidez que da ahora Internet, que eso es fantástico y maravilloso, que en segundos en todo el mundo una idea pueda volar, creo que hay que prestar un poco de atención, porque ya, pues, las empresas, los políticos, que siempre van siguiendo a los ciudadanos, que yo creo que suelen ser muy a menudo la verdadera fuente de innovación, al ver cómo funcionaban, pues lo han estudiado bien, lo han visto bien, y creo que están sacando un partido interesante de los memes. El rey de los memes es Barack Obama. Él y su equipo, desde la primera campaña, han hecho una estrategia increíble, que todos, wow, al principio era como, madre mía, qué dominio la comunicación, hay que seguirlo, hay que aprender de él. Pero bueno, yo aquí también pues os planteo, ¿por qué no jugamos a ser un poco críticos y decimos, atención con los memes? Incluso son las nuevas notas de prensa, llego a pensar a menudo. Esta foto, este tweet que la cuenta de Obama lanzó nada más ganar sus segundas elecciones, ha sido uno de los tweets más retuiteados de toda la historia, todos lo conocemos, pero bueno, lo que puede parecer así como un acto emotivo, un tweet de Obama, qué ilusión, qué tal, está todo absolutamente medido. O sea, yo estoy segura que hasta ese punto se ha debatido si había punto final en la frase o no, y esa foto también quedará para la historia. Pero fijaos qué poderosos pueden ser, que incluso una nota de prensa jamás hubiese tenido el alcance que ha tenido ese meme, porque no ha ido a medios de comunicación y los medios la lleva a la gente, sino que directamente en segundos recorrió el planeta. Entonces, bueno, creo que el tema de los memes también es interesante para que lo tengamos en cuenta, sobre todo los que trabajamos en medios, en comunicación, pues tengamos un poquito la conciencia de decir, bueno, ¿qué sigo difundiendo? ¿Qué no? ¿Qué es? ¿Qué no? ¿Será propaganda? Porque al final también es propaganda política, o es publicidad encubierta, o es... Entonces, eso es lo que quería contar de los memes. Y de ahí llegamos a la galaxia de Andrómeda. Y todo esto es el universo, a mí me viene estupendo para contaros lo que pienso de la información y de esta inmensidad. Y en esa inmensidad es donde estamos todos los días
pues, Yorokobu y muchos medios más, los grandes medios, pequeños medios, blogs, y un poco en ese ambiente que he intentado de describir es donde nos movemos. Y quería explicaros la filosofía de Yorokobu, que además insisto en que sea una filosofía y no un manual de estilo, porque los manuales de estilo son más cerrados y están escritos y son más rígidos, y yo creo que es mejor tener una filosofía, porque las filosofías evolucionan y las cambias, y es un poco como la orientación, y eso es importante. Una de las primeras cosas clave para nosotros es asumir riesgos. Si quieres tener pues dentro de la información y en el ámbito de la comunicación es importantísimo. No puedes hacerlo de siempre, eso nunca, pero ni en tu vida, ni en la información, ni nada. Pero especialmente pues, en este universo gigante que tenemos de información, en esta saturación informativa, más que nunca tienes que asumir riesgos. Y nuestro primer riesgo fue nuestro nombre, nuestro propio nombre. Cogimos una palabra japonesa que significa estar feliz, y cuando la cogimos lo consultamos con algunos gurúes para nosotros en comunicación, en publicidad. Se lo comentamos y nos dijeron que era vaya palabras habéis buscado, dificilita. Y además, ¿qué significa? Y nadie la conoce, es difícil, Yorokobu. Era como que todas las papeletas iban a mejor no. Pero bueno, así dijimos, mira, es que pensamos que Yorokobu puede tener un largo recorrido, porque el diario de la comunicación, las noticias del diario, eso ya hay muchísimo, además es aburrido y te encasilla. Si tienes una palabra que no significa nada para un español, porque en ese momento no significaba nada, nadie la conocíamos, pues puedes hacer con ella lo que quieras. Y además, ahora somos un medio, pero luego podemos hacer camisetas, luego podemos abrir restaurantes. Y además, como no sabemos ya de qué vamos a vivir los periodistas, pues oye, tenemos que tener ahí una segunda carta para financiarnos el medio. Entonces, bueno, nos dijeron que mejor no, pero nosotros dijimos, pues mejor sí. Y yo creo que fue un acierto. Y el segundo gran riesgo fue la cabecera. Si os fijáis, nosotros no tenemos una gran cabecera, es esta pequeñita que está al lado de un tagline, que en ese momento cuando nacimos decía "Take a walk on the bright side", pero la suerte de pensar vamos a ser un poquito flexibles es que ahora lo hemos cambiado y ahora somos slow side. Ya no hablamos tanto de comunicación, no hablamos tanto de marcas, somos más abiertos, nos gusta más la reflexión, y entonces pues lo hemos cambiado. Por eso digo que las filosofías se cambian, los taglines se cambian, y ahí hay que moverse con tranquilidad y sin apegos. Esto sí que fue realmente un debate difícil de pensar qué hacer con él, porque nosotros estábamos convencidos de que era una buena idea no tener cabecera y que en la portada cada mes pues un ilustrador, un diseñador, un artista, cualquier persona escribiese nuestro nombre, hiciese un lettering con nuestro nombre. Además no queríamos noticias, porque eso pues, lo hace casi todo el mundo, y además era decir, bueno, yo te doy mi nombre, además como las portadas son por invitación, jamás decimos no nos gusta cambiar esto, no, lo que nos llega y así sale. Entonces, bueno, era como, pues incluso vamos a poner nuestro nombre en manos de un artista, de una persona que entienda un poquito de creatividad, cada mes. Aquí nos dijeron de todo, incluso que era una falta de respeto terrorífica por el lector, porque era una publicación nueva, con una cabecera muy pequeñita que si no te fijas ni la ves, con un nombre dificilísimo que no había oído nunca en su vida. Entonces decían, pero bueno, tanto trabajo le vais a dar al lector, no os va a leer nadie. Y luego, bueno, pues ahí era un poco como a quién escucho, al gurú o a mis tripas. Al final hicimos caso aquí al cerebrín y pensamos que fue una buena idea, porque ahora las portadas es una de las cosas que hacen que se reconozca más Yorokobu, le da una identidad propia. Aquí precisamente sí se ve claramente el nombre, pero hay muchísimas veces que no. Os enseño muy rápido algunas de nuestras portadas. Ya incluso en la 3, esta la hizo Antonio de Felipe. Todavía prácticamente nadie, aparte de nuesra madre y nuestro padre, conocían Yorokobu, pero incluso a Antonio de Felipe le pareció bien esconder medio nombre. Pues venga, para adelante, escondemos el nombre.
Sí, fueron pasando portadas. De hecho, esta es de David Ruiz, es un diseñador muy conocido. Cuando nos llegó también dijimos, ¡guau! Podemos ponerlo pequeñito, pero esto ya, o sea, ni siquiera lo dice. Y él nos dijo, fijaos bien, sí que pone Yorokobu. ¿Alguien lo ve? Es un código de colores y dice, Yorokobu significa estar feliz. Y aquí te va diciendo cada uno cuál es. Entonces, o sea, hasta los propios diseñadores juegan contigo y tus sentimientos. Esto es un helado que se derrite Yorokobu. Estos otros. ¿Perdón? Vale. Esta portada la hicimos en nuestro primer aniversario, el primer cumpleaños, y era una portada de agua. Lo que hacemos todos los años, cuando toca la fecha de cumpleaños, es hacer una portada donde realmente el lector tiene que hacer la palabra Yorokobu. Es una manera también de decir, bueno, todo lo que podamos hacer por estar cerca y por formar comunidad, ¿no? Que al fin y al cabo es ahora imprescindible. Bueno, ahí podías jugar con el agua y con las burbujas hasta hacer la palabra. Otra portada más, esto es una serigrafía. Esto es una orgía, ahí donde veis, no sé si veis las caritas y las manos. Esto también tiene una historia muy, muy buena. Aquí va diciendo el Yorokobu, o sea, cada gesto de la boca es una palabra, o sea, es la letra. Ahí también pone Yorokobu, me lo han explicado un par de veces, pero sigo sin entender. No la acabo de ver, pero me encanta esta portada. Esta la hizo David Delfín y lo que nos pidió fue un texto interior y fue tachando todos y dejó una Y, una O, una R, y así fue formando Yorokobu. Esta era del verano, aquí también se lee Yorokobu, no sé si lo veis, en cada uno de los dibujos va formando letras. Más de ilustración. Esta era la de nuestro segundo aniversario. Es un puzzle, aquí no se ve, pero es un puzzle y por detrás había otro puzzle, entonces tú podías hacer la portada. Estos son patatas cocidas y el ilustrador que lo hizo estuvo una semana cenando patatas cocidas para hacer todas las letras. ¿De qué dependen las portadas? ¿Cómo que quién la hace? Pues por invitación, o bien nosotros le pedimos a alguien si quiere hacer una portada, o hay también gente que nos dice si quiere que haga una portada. De bicis, cuando la haga alguien, como son libres. Perfecto. Esto es con papel. Aquí hay más. Esto es de Santiago Morilla, que hizo el graffiti y luego he hecho la foto del graffiti. Ahí también en los cuernos está la palabra. Esta es la de este último año. La portada era una pizarra y venía una pizarra y tizas. Entonces, bueno, como no para todas hacemos, eso lo hacemos para nuestros suscriptores. Luego tenemos muchas más, tenemos una tirada de 35.000 ejemplares, pues todo no podían ser pizarras. Entonces las que van en Vueling tenían esta tipografía que había hecho Jolubián, que es un tipógrafo muy, muy bueno. Esto también nos lo hicieron, era un homenaje a las malas hierbas, hicieron las letras y luego las colocaron en Barcelona, en un descampado de Barcelona. Esto es otro más. Esta es la que tenéis vosotros, es una torre ochentera, más reciente. Y esta es la de septiembre, que bueno, la hizo una diseñadora y es también con realidad aumentada, o sea que con una app luego puedes ver la cinta moviéndose, el bolígrafo, todo empieza a volar. Muy bien. Y bueno, en contenidos, una de nuestras segundas inspiraciones de nuestra filosofía, que a veces la podemos cumplir más, a veces se nos puede ir, es la belleza, siempre, en diseño, lenguaje, en las historias que publicamos. O sea, realmente sí nos importa el diseño, sí nos importa captar belleza y hablar de ella, porque los medios están llenos de cosas terroríficas, crímenes, asesinatos, mentiras. Por Dios, necesitamos un espacio donde veamos que no todo es catastrófico, aunque exista la catástrofe.
Y bueno, pues cuando detectamos así una cosa muy bonita, aunque sea solo por el gusto de mostrar belleza, allá que vamos. Y esto me parece tan bonito que además os lo quería enseñar, que lo vieseis, es muy cortito. Sincerely, oh yes, sincerely, 'cause I love you. Please say de presentar los contenidos, también intentamos que tenga cierta belleza o que sea bonito. Al principio, sobre todo, porque luego ya el tiempo y la ocupación nos comió, lo que hacíamos era presentar los contenidos de la revista con un vídeo que siempre encargábamos a alguien que nos parecía que lo podía hacer muy bien, y os enseño un par de ellos.
como decíamos, los contenidos que vamos a tener en el siguiente número. Os enseño otro. Hacer es buscar nuevos significados a las cosas. Y esto, aunque pueda parecer una anécdota, tiene mucha reflexión detrás. Os lo voy a enseñar y ahora lo comentamos. At first, I thought it was just an accident. Willie proved just kept on doing it. It's always difficult to see the difference between I started writing down the letters and realized Willie was pooping words, whole sentences, poetry. Willie is pooping romantic poetry. The smell of a rose, the echo of your breath. I don't know about poultry, but the dog was talent. He just pooped a question mark. Oopsie, oopsie, darling, love you. Convencional, pero aparte de la anécdota que te puedas reír, tiene muchos significados. ¿Le veis algún significado? ¿Alguien me quiere comentar? Para mí tiene muchos. ¿No? Bueno, para mí es desde las cosas que parecen más horrorosas, pues al final pueden tener algo bonito, si te paras a mirar los detalles y las cosas tienen más significado, a buscar la creatividad en cualquier sitio. Realmente me parece un ejercicio de apertura de mente importante y contado con una belleza brutal, porque no resulta nada escatológico, sino que realmente es como un poema. Seguimos un poco escatológicos, pero bueno, también lo que nos gusta es hablemos de lo que hablemos, y a veces podemos ser muy macarras y de hecho nos gustan y algunos son más que otros, pero siempre nos gusta que haya una cierta elegancia. Por ejemplo, en el último número hablamos, bueno, más páginas de lo que aparecen aquí, de la caca, pero lo hacemos con una tipografía que no es tan obvia, no es soez, que la estuvo trabajando el director de arte, con una ilustración que encargamos a un buen ilustrador, que tampoco va al mojoncito con moscas y esas tonterías de siempre,
Entonces, bueno, todo se puede tratar, no queremos que haya tabúes, ni de sexo, ni de escatológico, ni lo que sea. Al final, creo que somos lo suficientemente maduros y si no lo somos debemos sernos para hablar de todo, pero siempre si puede ser bello y elegante, pues mejor. De la elegancia también, pues una de las historias que vemos y nos gustan precisamente por eso, porque pueden combinar ese punto de un poco gamberro pero a la vez extremadamente elegante, es una de las historias que hemos contado, he traído esta como ejemplo. Hay un ilustrador inglés que se llama Mr. Bingo y él te odia por 5 libras, realmente tú puedes ir a su página web, pagas 5 libras y entonces él te escribe una postal, le cuentas un poquito algo de ti o le mandas una foto y entonces él te envía a casa una postal con ese insulto tan elegante. Por ejemplo, pues todos sabemos el amor y, que tenemos por los gatos, pues Dear Mark, fuck you and fuck your cat. Pues a Laura igual, pareces Gaddafi con peluca. Y este también me encanta, es Give up your unrealistic dreams. Mira, tío, déjalo. Entonces, bueno, pues esa historia también tiene cabida. Otra cosa más que nos gusta es investigar historias que se alejen de la agenda informativa, como por ejemplo este. O sea, mientras está hablando de Bárcenas, de Cospedal, del FMI, de todo, y es necesario, no digo que no haya que hacerlo, por supuesto que sí, pero como ya están ellos para hacerlos, pues nosotros podemos permitirnos hablar de un globo aerostático con forma de escroto gigante. Bueno, hay gente que tiene esos proyectos y, oye, a lo mejor es interesante para la humanidad. Otro, por ejemplo, el renacer de los calentadores de pene croatas. Es algo a lo mejor que nadie se había planteado, pero para días de frío, pues ahí están. También este, que además curiosamente, o sea, este ha sido brutal en visitas y lo publicamos en julio. Y sí, o sea, a día de hoy tenía como 3.000 visitas. Por Dios. Bueno, pues cosas curiosas, cosas también muy al día a día, muy apegadas, pero que no se suele hablar, como palabras sin traducción y otras rarezas lingüísticas, a la gente le encanta, especialmente las rarezas. Yo creo que tenemos un imán los humanos para las cosas distintas y las curiosidades. También otras historias que se alejan de la agenda informativa, pues bueno, mientras Hollywood habla de las grandes estrellas, de lo guapísimas, de se ha puesto, ha repetido vestido, no ha repetido vestido, del glamour, del nuevo novio y esas cosas que a personas como a mí nos parece terrorismo mental porque te llenan de basura la cabeza, pues hay otras cosas interesantes que pasa en la industria del cine. Esto pasa en Ghana. Y además la historia es muy bonita, muchas veces puede parecer anecdótico, sensacionalista, pero siempre buscamos que haya una historia bonita detrás, y en este caso la hay. Los que hacen estos carteles, y aquí he traído solamente uno, que es el de la matanza de Texas, pero hay muchísimas en esta historia y son todas muy parecidas. Realmente es una fuente de creatividad para las personas que lo hacen. Son ilustradoras que se dedican a hacer publicidad y que, bueno, su trabajo del día a día es bastante aburrido. Pero como muchas de las películas que llegan son copias, son piratas y ahí no hay una distribución que vaya con el cartel y con todo el marketing, ellos tienen que interpretar la película, la ven y hacen el cartel que quieren. Pues este es el tipo de cartel que hacen, por ejemplo, para la matanza de Texas. Y eso pues, me parece muy bonito, ¿no? Que se salga del marketing de siempre, el marketing mundial. Igual pasa en Polonia, hay auténticas joyas, ¿no? Dices, ahí donde no llega el marketing hay cosas muy interesantes y está bien verlas. Bueno, otras veces nos vamos a temas más serios, pero que también pensamos que es interesante para inspirar, para reflexionar y para motivar. Bueno, puede ser pues, la impresora 3D, o el sistema educativo de Finlandia, del que podemos aprender muchísimo, la economía de la colaboración, la información socioeconómica que nos dan los timbres. Realmente, si miras tu timbre, puedes saber mucho de tu cultura, de tu educación. O este es un gato que se presenta en las elecciones municipales de México, que es el candidato Morris. Aparte la anécdota, que es buenísimo, y el gato es una maravilla, bueno, pues hay una carga de reflexión brutal, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en muchos lugares del mundo la gente prefiere tener un gato que a una persona para que lo represente. Pues
sea, yo creo que ahí hay mucha filosofía. De hecho, no sé si sabéis que en Canadá hay un gato que lleva 15 años siendo alcalde de un pueblo. Sí, es brillante. Bueno. ¿Eh? Lo hará mejor que muchos alcaldes. Pero segurísimo. Pues también estas reflexiones, este artículo es de un filósofo y también era un diseñador del siglo XIX, y como os comentaba antes, muchas veces rebuscando en el pasado te das cuenta de que hay pensamientos más modernos, más actuales o más progresistas o más inspiradores que mucho del pensamiento del que estamos rodeados ahora. Entonces muchas veces tirar del baúl de los recuerdos te das cuenta de que la gente, aunque fuese antigua, era muy inteligente, muchas veces más que mucha gente de ahora. También, bueno, pues curiosidades, como por ejemplo el origen de la palabra pijo, el origen de la palabra puta, o sea, estamos buscando el origen de todo. Y además, ya sabéis el apego que tenemos, y luego hablaremos de él, los españoles, por blasfemar, injuriar y decir burradas. Datos curiosos también, como la historia del culo. Este post también arrasó. Yo creo que a todos nos interesa saber de dónde viene esto, y entonces bueno, pues hablamos de un estudio que habla pues desde antes de ser humanos incluso, y por qué es así, por qué nos sentamos así, todo eso. También hay una cosa importante que yo critico mucho a los medios de comunicación generalistas, y es que creo que no todos, pero la mayoría son muy negativos y contribuyen mucho a la cultura del miedo. Muchísimo. Hay crisis, estamos fatal, esto está terrible, ajustarse el cinturón, ahorrar. Sí, vale que la coyuntura sea la que sea, pero al final siempre te están dejando un pozo de miedo gigantesco, pero en política, en economía, en todo. Es como no podemos hacer nada. Tú lees un periódico y acabas y dices, qué asco, ¿no? Me voy a mi cabaña como Zoró y me aíslo ahí a escribir, y pues no. La gente también hace cosas estupendas, y lo que hay que hacer a la gente es, en vez de meter miedo, hacerle ver que puede hacer cosas. Y además, a lo mejor no puedes hacer una cosa brillantísima, pero a tu alrededor sí que puedes hacer la vida mejor, la tuya y la de los demás. Entonces, en ese tema siempre también lo tenemos presente, ¿no? Es como siempre vamos a hablar de cosas positivas, no valen catástrofes, jamás, no valen asesinatos, o sea, para eso están los otros, no es que no pasen, pero también tenemos que ver el lado bueno de la vida, porque además yo creo que se fomenta, ¿no? Si hablas de las cosas buenas, te inspira, te anima. Bueno, pues la desobediencia civil me parece una cosa muy loable, entonces la explicamos, o cosas que se pueden hacer para reducir abismo entre ricos y pobres, temas también sociales, pueden gustar más o menos, pero que tienen esa motivación. La información visual nos parece importantísima porque, bueno, pues se están creando muchas formas de contar las cosas, pero las infografías son absolutamente imprescindibles. Aquí tenemos unas cuantas. Y una cosa importantísima es reírnos de nosotros mismos, que también nos gusta hacerlo a menudo, y en este caso, por ejemplo, fue estupendo porque no fue nada pensado ni había ninguna reunión de redacción detrás ni nada, sino un día pues te levantas y ves que David García, que es un cachondo, de pronto nos había hecho ahí un post sacando las miserias de la redacción, ¿no? Cuando entregamos las cosas tarde, este que está pirado por el otro que trabaja en el sofá, y entonces claro, lo vimos y era como, ¡oh! Estoy aquí. Y así fue haciendo una serie pues con todo el mundo y las cosas que hacemos. Y bueno, lo que descubrimos ya con todo esto, o sea, hablando de los medios y del contenido, es que hoy realmente un medio, un blog, tu Twitter, y ya lo sabéis todo, en realidad es una carta de presentación. Entonces, a raíz de Yorokobu, nosotros empezamos queriendo hacer una revista y pensando que íbamos a vivir de una revista, pero en muy pocos meses nos dimos cuenta que era difícil y afortunadamente empezaron a llamarnos marcas. Nos dimos cuenta que no íbamos a vivir de Yorokobu, pero Yorokobu nos iba a hacer ganar dinero para poder hacer Yorokobu. Entonces, bueno, pues llegó Welling, empezamos a hacer Link. También trabajamos para Coca-Cola, le hacemos el blog de Cero Listillos, para Blue Room, que es un proyecto de arte de una bebida de Mau, Blue.
También estuvimos haciendo contenidos para Tour España. Siempre, claro, lo que nos piden es siempre decir, bueno, como Yorokobu, pero para esto, como Yorokobu, para esto. Bueno, entonces, como no queríamos ni podíamos hablar de turismo de una manera convencional, pues por ejemplo aquí en esta pantalla que veis ahí era una manera distinta de ver los museos. Entonces, en vez de contar qué hay en el Reina Sofía, pues vamos a entrevistar a los guardas y la gente que está siempre custodiando los cuadros y que nos cuente cómo es la vida de pasar horas y horas y horas al lado de ese cuadro, en vez de contarte el cuadro. O aquí, por ejemplo, está Joe Stramer, que era un enamorado de Granada, de Lorca y de Almería, y estuvo yendo durante muchísimos veranos. Pues entrevistamos a un periodista que estuvo con él, conocía muchas cosas. Entonces, bueno, es otra manera de ver Granada, ¿no? A través de lo que vivió Joe Stramer con este periodista. También hemos hecho carteles de música y muchas cosas más que no os voy a contar. Y bueno, en definitiva, yo lo que creo que en este tiempo he aprendido y lo que recomiendo, si vale, es que para hacer contenido siempre riesgo, hay que asumir riesgos. Si haces eso es siempre estás muerto o no sirve para nada. Creatividad siempre en tu trabajo, en tu vida, es la forma de pasártelo bien, es la forma de que los demás se lo pasen bien y la forma de avanzar un poco. Y por supuesto amor por el lenguaje. Yo creo que hay algo que no debemos de olvidar nunca los que trabajamos en comunicación, en lo que sea, incluso en tu Twitter o tu Facebook, ¿no? A veces ves que los blogs con la rapidez o algunos medios descuidan el lenguaje, solo cuentan las cosas. Pues yo creo que no, tenemos una herramienta que es bellísima y solo poniendo un poquito de esmero se pueden hacer grandes cosas. Ahí os he puesto un asterisco porque hay una cosa que me gustaría contaros de nuestro idioma, nuestro lenguaje, que es el que hablamos todos. Y además que le decía Buñuel en este libro, Mi último suspiro, por supuesto ahí. Buñuel decía, el idioma español es ciertamente el más blasfematorio del mundo. A diferencia de otros idiomas en los que juramentos y blasfemias son, por regla general, breves y separados, la blasfemia española asume fácilmente la forma de un largo discurso en el que tremendas obscenidades, relacionadas principalmente con Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Virgen y los santos apóstoles, sin olvidar al Papa, pueden encadenarse y formar frases escatológicas e impresionantes. La blasfemia es un arte español. En México, por ejemplo, donde sin embargo la cultura española se halla presente desde hace 4 siglos, nunca he oído blasfemar convenientemente. En España, una buena blasfemia puede ocupar 2 o 3 líneas. Cuando las circunstancias lo exigen, puede incluso convertirse en una letanía al revés. Y ya que hablo de blasfemia, añadiré que en las ciudades antiguas de España, en Toledo, por ejemplo, se veía escrito en la puerta principal de acceso: prohibido mendigar y blasfemar, y ello bajo pena de multa o de un breve periodo de arresto. Prueba de la fuerza y la omnipresencia de las exclamaciones blasfemas. Bueno, es un inciso, pero creo que deberíamos saberlo porque es divertido. Y ya para terminar, como nos trajimos a Nietzsche para que nos ayudase a pensar, pues quería que nos dijese una de las frases que más me gustan de él, y es que todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Muchas gracias. Bueno, felicidades, nos has dejado cautivados, aunque tú querías que hablara. La verdad es que nunca habíamos visto tanto silencio desde hace un año, ¿no? Así que muchísimas gracias. ¿Tenemos preguntas por streaming? Charlie, ¿no hay preguntas por streaming? En la sala, cualquiera. Javier. Mi enhorabuena, Mar, una vez más. Creo que si algo rebosa Yorokobu y tu propia persona es creatividad. Probablemente estés de acuerdo conmigo en que una de las mayores amenazas para la creatividad es la rutina, las rutinas en un sentido amplio. Me gustaría saber cuál es tu receta para escapar de esa rutina, tanto tú como la gente que te rodea, los que hacéis realidad el proyecto Yorokobu. Pues una cosa importantísima es la propia logística. Nosotros no trabajamos en una oficina
No hacemos muchas reuniones de redacción sesudas, empezamos haciendo reuniones de redacción, pero luego nos dimos cuenta que ponernos de acuerdo todos para elegir un tema era un error, porque yo podía decir esto no interesa a nadie, y luego publicabas y veías que siempre hay gente que le interesa, y además era enriquecedor dentro del grupo, pues evidentemente somos personas distintas con distintos intereses, vemos las cosas distintos, a uno nos gusta una cosa, a otros otra, y te das cuenta que ser heterogéneo es bueno, porque al final hay público para todo. Entonces, si siempre nos pusiésemos de acuerdo, siempre marcásemos unas líneas cerradas, yo creo que seríamos estrechos y iríamos estrechando nuestro público. Otra cosa importante es trabajar donde quieras. Si quieres puedes ir a la oficina, pero si quieres puedes trabajar en casa, o puedes trabajar en Londres, o puedes trabajar en Almería, o puedes trabajar donde quieras. Las reuniones siempre las hacemos en bares. Eso además es casi manía personal, ¿no? Es como, he pasado demasiado tiempo en oficina, ahora quiero conocer los bares de Madrid. Pues eso ayuda a que el ambiente sea más distendido, a que te inspires. Y luego ya también yo creo un poco la actitud periodística del radar, ¿no? Siempre es curioso, estás en una conversación con un amigo un sábado por la noche, te dice cualquier cosa, la cazas al vuelo y ya interrumpes la juerga porque te tiene que contar eso, con quién te pones en contacto. Entonces, si estás con una actitud alerta, te das cuenta de que hay más cosas de las que puedas llegar a asimilar o contar o poner. O sea, que yo creo que el problema no es que no haya creatividad o fuentes de creatividad, el problema es que muchas veces cerramos nuestras ventanas nosotros mismos, ¿no? Por pereza, por cansancio. Pero inspiración tienes en todo, en la gente que te rodea, en los sitios donde vas, en los viajes, en lo que lees, todo. Bravo. Gracias. Los bares, ¿no? Mucho. Hola. Oye, yo te quería preguntar, varias cosas. Por un lado, si tú crees que Yorokobu es más periodismo que cualquier otra cosa, pues como puede ser cultura o lo que fuera, ¿vale? Por otro lado, los temas y demás, ¿cómo se trabajan? Si trabajáis en equipo o cada uno luego lo trabaja de forma individual, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿creéis que tiene sostenibilidad el modelo económico, ¿vale?, de Yorokobu? ¿Creéis que hay un público? ¿Cómo ha sido vuestra percepción de la acogida, si lo queréis llamar en social o mediática o como lo queramos ver así, ¿vale? Y luego, si respecto a los medios de comunicación, si vosotros sois un medio de comunicación, me gustaría que me dieras tu opinión o vuestra opinión de Yorokobu de cómo ves el resto de revistas, si podéis una revista al caso, o de webs, de prensa, de medios y demás, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, recuerdo la primera. La primera, si nos consideramos periodismo, periodistas, sí, definitivamente sí. Lo que pasa es que no somos periodistas de breaking news, ni de temas políticos, ni económicos, pero pensamos que hay otras partes que no se cubren, que sí que hay que cubrirlas. Allá hay muchos medios que están hablando de la agenda informativa, empresarial, política, mundial. Bueno, pues para eso están ellos. Nosotros lo que queremos hacer es hablar de otras cosas que muchas veces, como os decía antes, pueden parecer anecdóticas, pero muchas veces son negocios de gente que está ahí, que te inspira, que cuando tú ves lo que hace alguien, tú quieres hacer algo parecido, o que dices, si este ha podido hacer esto, yo también puedo hacer esto, o de hecho eso nos lo comentan muchísimo, ¿no? Que sirve mucho de inspiración, y creo que más o menos conocemos a nuestro lector, primero porque estamos todo el día leyendo comentarios, después porque trabajamos con Google Analytics y estamos viendo qué funciona, qué no funciona, y también porque cada año hacemos una encuesta para conocer el perfil del lector, o sea que realmente nos interesa mucho. Bueno, una de las cosas que nos dice es que es inspiración. Entonces yo pienso que el periodismo no es solo política y no es solo el último atentado ni lo último que ha dicho Rajoy. Eso es una parte del periodismo, pero hay otra parte del periodismo que es importantísima. Inspirar, empoderar, que eso se olvida y es fundamental. Y por supuesto la literatura, o sea, es escribir. Nosotros siempre hablamos con fuentes, contrastamos cosas, trabajamos como hemos aprendido toda la vida en periodismo, en otros medios convencionales que hemos trabajado, pero sí es verdad que no somos absolutamente ortodoxos, y eso lo vemos porque muchos de nuestros colaboradores pues vienen del país, muchísimos, o vienen del mundo, pero sobre todo de algunos máster te das cuenta de que es periodismo militar. Esto es así, no.
Nosotros para eso somos más abiertos, ¿no? Y es como, no queremos un manual de estilo que se convierta en una religión, y además es que amamos la tecnología, entonces tenemos que estar ahí, tenemos que probar cosas, y algunas cosas podrán parecer más correctas o menos, pero yo creo que tienes que ser flexible. Aparte es que es el problema, ¿no?, que también he comentado. Yo creo que el periodista que estaba en su tribuna y aquí estoy yo hablando y me tenéis que escuchar y no voy a bajar de mi poder, está más que muerto. O sea, tienes que ir con humildad y decir, oye, yo escribo todos los días para que me leáis y para que luego complementéis mi información y para aprender de vosotros. Y Yorokobu ha cambiado muchísimo. Empezó hablando mucho de comunicación y ahora hablamos de filosofía o hablamos de creatividad y apenas hablamos de comunicación. ¿Por qué? Porque la vida ha cambiado y a la gente le interesa otras cosas, y a nuestro público le interesa otras cosas. Entonces nosotros vamos con ellos. Pero yo creo que por ser muy flexible, y por el momento intentamos ser muy flexible, no eres menos profesional o eres menos periodista. Creo que intentas ser más esponja, pero siempre trabajando con profesionalidad y, por supuesto, con veracidad, hablando con fuentes, tratando el lenguaje lo mejor que puedes. Tenemos 2 editores, aunque se nos pasen 1000 cosas, pero es la actitud, hay amor. La segunda pregunta... No me acuerdo. Bueno, me acuerdo de... Es que ya empecé a apuntarla. Esa la he apuntado, esa va... Sí, ahora, a día de hoy, Yorokobu es sostenible y esperemos que por más tiempo, porque no sabemos. Yo tampoco creo ahora en el medio plazo ni en el business plan, porque ya lo sabéis todo, las cosas están cambiando rapidísimo y no puedes hacer proyecciones económicas. Pero lo que hicimos es, aparte de Yorokobu, hacemos contenidos para marcas, entonces si Yorokobu flojea, pues tenemos ingresos por otros lados. Y como lo que más nos gusta en el mundo es hacer periodismo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, contenidos para marcas, camisetas, restaurantes, petit pois, lo que sea para poder financiar Yorokobu si algún día hay problemas. Tenemos preguntas por streaming. Ah, sí. Y había una última más. Me preguntabas que qué pienso de las revistas nuevas que están saliendo. Sanísimo, me parece sanísimo. Cuando yo empecé a trabajar... Había 4 cabeceras, no tengo tele, pero, o sea, no sé, pero que había 6 canales o 4 radios, o sea, que había a final del siglo XX, 4 voces, además 4 voces que eran las voces de Dios, y aparte era el periodismo de primera y el que trabajaba en El País iba, hola, soy del País, y el resto, ¿no?, y la plebe por ahí. Pues eso no me gusta, no me gusta nada. Entonces, que ahora haya nuevos medios como Materia, como El Diario, como Jotdown, me parece sanísimo, porque hay gente brillante que ahora está a la altura de cualquier medio tradicional, o incluso son mejores. Nosotros, o sea, yo muchas veces leo en Jotdown cosas pues que no leo en otros grandes medios, ¿no? Entonces dices, bueno, si esto va siendo un poquito más horizontal, sin caer en la utopía, ¿no?, ni porque no existe y todavía sigue habiendo grandes poderes, me parece muy sano, y yo espero que lleguen muchísimas más revistas, y cuantas más haya, y además que no tengan un público grandísimo, más sano me parece, porque el problema de tener un público enorme es que al final acaba siendo un dictador. Hay 2 preguntas de la gente que lo está viendo por streaming y están relacionadas, o sea que te la voy a hacer en una. Vale. La primera es cómo es la decisión de contenidos en Yorokobu, si es, digamos, se basa en vuestra filosofía, es anárquica o si hay algún tipo de agenda que obviamente no es la agenda convencional, y la segunda es qué partes de la filosofía de Yorokobu se pueden o os dejan aplicar a marcas, porque ya hemos visto que dicen lo mismo que Yorokobu, pero con lo cual es un poco relacionado ambos temas. Vale. Pues para trabajar, como os dije, empezamos con reuniones de redacción, pero nos dimos cuenta de que eso lo que hacía era limitar campo y quitar temas que luego podían funcionar. Entonces ahora hablamos, nos contamos las cosas, decimos los temas de cada uno, pero no hay censuras. Somos responsables, cada uno de sus cosas, pero nadie dice que no a nada, ningún contenido, y nadie coarta. O sea, hay un poco, no se llama la anarquía, porque anarquía en realidad es autoorganización, pero bueno, sí, o sea, y muy horizontales, hay absolutamente horizontales. O sea, tenemos la suerte de ser pocos. Cuando eres poco funciona que no haya jerarquías, entonces es muy de, pues yo hago esto, y
Y sí, la verdad es que es muy fluido, porque ya cuando un equipo funciona solo no necesitas órdenes, no necesitas jefes, tira. Y la segunda era... ¿Y esa jerarquía, jerarquía no. con la respeto a las marcas se puede aplicar? Con las marcas, bueno, las marcas siempre nos dicen, quiero como Yorokobu, pero para tal. Bueno, luego cuando llega tal, pues ya empiezan los recortes. Eso es la ley de siempre, o sea, te piden una cosa, pero luego te censuran más de lo que piensas. Y ahí, como trabajamos con muchos colaboradores, ahí es verdad que ya sí aprobamos temas, hablamos mucho más, eso ya sí no vale todo, ahí hay un seguimiento más de, pues esta es la estrategia, pues esto no funciona, esto sí, ahí hay que ser un poquito más... Sí, o simplemente pues que los márgenes son más estrechos. ¿Una pregunta más? Pues, Mar, muchísimas gracias. Gracias a los que han estado por streaming y los que habéis venido, y os esperamos en el próximo Apple Tree Bites, que será en noviembre, y tendremos a Paco Nadal, el gran viajero bloguero. Creo que nos está siguiendo por streaming, así que saludos, Paco. Muchas gracias a todos.